Shalom a todos, aquí estamos de nuevo. En esta ocasión vamos a presentar el tema que se llama la sepultura y resurrección de nuestro Mesías. Muchos han enseñado diferentes formas. Yo he estado escudriñando bastante estos temas y voy a darles mi opinión conforme a lo que he investigado aquí mismo en las Escrituras. Una de las cosas que tenemos que entender primeramente, que el calendario gregoriano pagano que está hoy vigente no es el mismo que está en las escrituras. El calendario de las escrituras es totalmente diferente, tiene un inicio de año totalmente diferente al del calendario gregoriano. Como muchos saben, el calendario gregoriano empieza en pleno invierno, que es en enero. Mas sin embargo, el calendario de las escrituras comienza en la primavera. Vamos a dar inicio a este tema y miremos aquí en este primer mes que nuestro Creador dejó establecido que se iba a hacer una fiesta para Él por 7 días, en el cual a los 14 días del mes se iba a matar el cordero del Pesaj. En otros temas ya he explicado sobre esto. Voy a dar un pequeño repaso para poder entender este tema, ya que muchos piensan de que nuestro Mesías comió el cordero del Pesaj. Ya pudimos comprobar en un video anterior de que no es así. La palabra protos significa antes, o sea, antes del día de Pesaj, nuestro Mesías come con sus discípulos en una cena, pero esa cena no era la cena del Pesaj, puesto que ahí dice claramente que antes del día del Pesaj, antes de que se mataba el cordero del Pesaj, él cena con sus discípulos. ¿Por qué? Porque al día siguiente, cuando es entregado, lo llevan al pretorio y los principales personajes que lo llevan en aquel tiempo no entran al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pesaj. Quiere decir de que la Pesaj aún no se mataba. Por consiguiente, nuestro Mesías no comió el cordero de Pesaj. Ahora bien, él muere en la tarde como cordero de Pesaj y durante toda aquella noche es cuando se comía el cordero del Pesaj. Pero ahora vamos a ver su sepultura y su resurrección. He mirado por, que será unos ya casi 2 años y medio aproximadamente, enseñanzas en las cuales creen de que nuestro Mesías muere el 14 y resucita el día 16. Muchos piensan que el día 16 es el primer día de la semana. No es así. El primer día de la semana es hasta el día 19 del mes. Ustedes dirán, pero ¿por qué aseguro estas cosas? En la misma escritura está, nada más que muchos, por no escudriñar a profundidad, no se dan cuenta que ahí está establecido el calendario perfectamente bien recalcado, bien señalado, día por día. El día 14 viene siendo el tercer día de la semana. En otra enseñanza más adelante, en otro video, les voy a mostrar un poquito más sobre esto. Ahorita nada más quiero enfocarme sobre el tiempo pues que nuestro Mesías estuvo en la sepultura y su resurrección. En este caso, ¿cuánto tiempo estuvo nuestro Mesías en la sepultura? En Mateo 12:38, vamos a entrar ya en materia, dice: entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, mas señal, fíjense, no les será dada sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la Eretz, o sea de este mundo, 3 días y 3 noches. Aquí queda bien claro de que él iba a estar en el corazón de este mundo
3 días y 3 noches. Pero muchos no alcanzan a mirar este puntito. Él muere en la tarde del día 14. Y aquí él dice que iba a estar 3 días y 3 noches. Y muchos dicen que ese día del día 14 ya estaba contabilizado. No. Cuando él dijo 3 días y 3 noches, es porque él iba a estar 3 días y 3 noches. Ahora bien, esa noche en que se comía el cordero del Pesaj, esa noche él no fue sepultado, sino hasta casi amanecer. Más adelantito se les doy la escritura. Aquí nos dice claramente que va a estar 3 días y 3 noches. Por consiguiente, tenía que contar cuando comenzaba el día. ¿Y qué día comenzaba? El día comenzaba el 15, no el 14, puesto que él muere el 14, ya en la tarde, ya estaba terminando el día. Por consiguiente, ese día no es contabilizado, como muchos mal han enseñado, sino que empieza a contar desde el día 15. Por 3 días viene siendo 15, 16 y 17. 3 noches, la noche del 15, la noche del 16 y la noche del 17. Y él resucita muy tempranito, antes de que amaneciera el siguiente día, que es el 18. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí está en la escritura, mas sin embargo muchos no han podido aún comprenderla. Vamos paso por paso. Vamos a otra escritura donde dice que él iba a estar 3 días, ¿sí? Y que iba a resucitar, perdón, a los 3 días, después de 3 días. En Marcos 8:31 nos dice: y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes de los Cohanim y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aquí dice claramente después de 3 días. Ok, muchos dirán, no, es que ahí usa la palabra tercer día. En versiones usa la palabra tercer día, pero en el griego donde fue escrito o copiado, vamos a decir así, porque se dice que el Nuevo Testamento, como le mencionan, fue escrito en griego, haya sido escrito en hebreo, en griego, en arameo. Lo importante es que esta palabra tercer día, en el griego viene la palabra tritos, que significa, no viene la palabra tritos, que significa tercer día, viene la palabra, déjenme la busco aquí la tengo a la mano, tres, que significa 3. Esta palabra 3 es la palabra correcta cuando dice y resucitar después de 3 días. Entonces aquí se derrumba la enseñanza que dice que iba a morir el 14 y iba a estar sepultado el 15, y al día siguiente mencionan que es el tercer día y que iba a resucitar. Aquí con esta escritura desmorona esa falsa enseñanza, puesto que aquí claramente dice que iba a resucitar después de 3 días. 1, 2, 3. No que iba a morir, y luego al día siguiente estar sepultado y el día siguiente resucitar. No. E inclusive la palabra tercero, cualquier persona se da cuenta que la palabra tercer es de 3. No es de 1 y luego al día siguiente muere, está en la sepultura y al día siguiente resucita. No. Y no concuerda con esa enseñanza. Ustedes se van a dar cuenta más adelantito el por qué les digo esto. Vamos a otra escritura, Marcos 10, 33 y 34. Aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los Cohanim y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas el tercer día resucitará. Aquí usan la palabra tercer día, como les decía, en unas versiones, pero no usa la palabra tritos, usa la palabra tres. Entonces esto nos quedaría así, del verso 34. Y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán, y después de 3 días resucitará. Miren nomás, más claro ni el agua. Quiere decir de que nuestro Mesías iba a estar 3 días y 3 noches, tal como se lo dijo
a aquellos fariseos y escribas que pedían señal, y él les dijo la misma señal que se les va a dar conforme a el profeta Jonás. Ahora bien, aquí vemos de que nuestro Mesías, cuando él es entregado el día 14, ese día no es contabilizado, como les decía. ¿Por qué? Porque es llevado de mañana al pretorio en Juan 18:28, y los personajes aquí no entran para no contaminarse así como es la Pesaj. Entonces él muere hasta la tarde, que en el horario, según se cree, se ha contabilizado que es las 3 de la tarde. Entonces póngase a pensar por un momento, que amaneciera a las 7 de la mañana para las 3 de la tarde, son muchas horas de diferencia en las cuales no puede ser contabilizado ese día como día de que estuvo él muerto, pues, o en el corazón de este mundo. No, no, no. El corazón de este mundo especifica, vamos a entenderlo así, de que es metido en el sepulcro. Es de ahí donde empieza a contar como el corazón de este mundo. ¿Por qué razón? Porque si él muere al atardecer, faltarían, vamos a decir, unas 3 horas y media para que terminara el día. Entonces, ¿cómo es de que estaría 3 días y 3 noches? No puede ser así, puesto que en ese momento que él murió, ya estaba, faltan poquitas horas para terminar el día, por consiguiente no es contabilizado ese día. Ahora bien, ese día era el día de la preparación del Pesaj, que se comía, se mataba y se comía el Pesaj en la noche. Ahora bien, nosotros vemos en Lucas 23:53, después de que él muere, José de Arimatea pide el cuerpo de nuestro Mesías y dice que lo coloca, dice, quitado, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual ninguno había sido aún puesto. Verso 54, pongamos atención aquí, dice que era el día de la preparación, o sea, el día del Pesaj, el día en que se mataba, y esa misma noche se comía el cordero del Pesaj. Pero aquí mucha gente no alcanza a comprender en lo que sigue. Y estaba para amanecer el Shabbat. Aquí me llama mucho la atención esta palabra amanecer. Muchos creen que empieza el día y luego le sigue, perdón, que empieza en la noche y luego el día. Y ha estado por años esa enseñanza, yo mismo también la guardé así, puesto que así me lo enseñaron y yo no comprendía el por qué. Mas sin embargo, le doy toda la honra a nuestro Creador, que Él nos pone el sentir de escudriñar su preciosa escritura y nos va dando más y más entendimiento y capacidad y sabiduría, y nos da ese entendimiento de que nos enseñaron mal. ¿Por qué? La noche no es primero, sino que primero es el día. ¿Por qué razón? Muere el 14 por la tarde. Ahora, si muere el 14 por la tarde, ¿qué es lo que le sigue? La noche. Por consiguiente, si estaba al terminar el día, comienza la noche, y aquí en esta escritura dice que estaba por amanecer el Shabbat. ¿Cómo está eso? La palabra amanecer en el griego usa la palabra epifosco, que quiere decir que empieza a crecer la luz, que empieza a amanecer. Inclusive en inglés describen lo mismo, dice to begin to grow light, dice que empieza a crecer la luz, que empieza ¿a qué? A crecer la luz, empieza a rayar el alba, o sea, el amanecer. Esto quiere decir que cuando nuestro Mesías es quitado de aquel madero, es quitado ya casi en la noche. Entonces, durante toda la noche vamos a considerarlo, o sea, vamos a enfocarnos un poquito ahí, de que durante toda aquella noche lo preparan,
lo lavan, lo limpian, puesto que imagínense, quedó destrozado, era demasiada sangre lo que de él derramó. Estaba, me imagino yo, demasiado sucio por todo el maltrato que fue llevado por todo aquel camino. Entonces lo lavan, lo limpian, lo preparan y en la mañanita, antes de que amaneciera, dice, y estaba para amanecer el Shabbat. Esto es una confirmación contundente de que es primero el día y luego la noche, porque estaba terminando la noche y estaba por amanecer el día del Shabbat. ¿Pero de cuál Shabbat? El Shabbat del día de la fiesta, que es el día 15, puesto que si muere el 14 y al día siguiente, el día 15, es el día de fiesta, todo el mundo lo sabe, que el día 15 es el día de la fiesta, por consiguiente el día 14 termina la noche del 14 y estaba por amanecer el día del Shabbat. Entonces, ese día de Shabbat era un día de fiesta, no era un día semanal. Vuelvo a repetir, puesto que el día del Shabbat semanal era hasta el día 18. ¿Por qué? Vamos para allá. Entonces, aquí quedamos de que estaba por amanecer el Shabbat. La palabra epifaú, que deriva, que viene pues la palabra epifosco, viene de la palabra iluminar, alumbrar, que también viene de la palabra epifanio, que es brillar sobre, literalmente, ¿sí? Aparecer, dar luz. Quiere decir de que estaba amaneciendo en la mañanita cuando nuestro Mesías fue sepultado. Por eso les decía de que él no, cuando muere el 14 en la tarde, él no es sepultado inmediatamente como mucha gente cree. Durante toda aquella noche fue preparado y en la mañanita, antes de que amaneciera, es sepultado. Por consiguiente, esa noche no es contabilizada, puesto que él dijo que iba a estar 3 días y 3 noches. Entonces comenzaba el primer día en que él iba a estar sepultado, que era el día 15. Ahora bien, las escrituras son más claras que ni el agua, pero necesitamos ver con exactitud lo que le estoy diciendo de que él estuvo 3 días y 3 noches, puesto que si no hubiera sido así, pónganse a pensar por un momento, esa noche sería una noche y luego otros 3 días y 3 noches, entonces sería 4 noches y 3 días, y la escritura no nos dice eso, nos dice que él estaría 3 días y 3 noches. Ahora bien, ¿cuándo es que él resucita? La palabra sabatón en el griego usa la palabra, no la han traducido como que es el día del Shabbat, el día de descanso, pero también significa día de semana. Entonces necesitamos nosotros ver cuándo es que sería, o sea, cuándo es que aplicaríamos nosotros esas palabras. ¿Por qué digo esto? En las escrituras encontramos la palabra en Marcos 16:2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro ya salido el sol. Y decían entre sí, ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Fíjense, aquí es una cosa que a mí me llama la atención. Aquí las mujeres, después de que resucita nuestro Mesías, dice que iban el primer día de la mañana. Dispensen que me estoy yendo un poquito deprisa, pero es que el tiempo apremia y no quiero hacer mensajes muy largos porque me gusta ir un poquito más al grano y así poder comprender esto. Dice que las mujeres van de mañana el primer día de la semana. Aquí la palabra primer día de la semana en el griego usa la palabra mia shabbatón. Ustedes dirán, bueno, sabatón. Si la palabra sabatón
es día de descanso, Shabbat. ¿Cómo es posible que ellas fueron el primer Shabbat? Si se podría traducir así, porque unas otras escrituras dice el primero de los Shabbats, los primeros de los días de descanso. O sea, no tiene una traducción correcta algunas versiones. Mas sin embargo, aquí vemos de que no era ese día, no era un día de reposo, no era un Shabbat. ¿Por qué razón? Porque decían ellas entre sí, que ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Ellas sabían muy bien. Oye, pongamos atención aquí, eran mujeres guardadoras de Torah. ¿Ustedes creen que iban esas mujeres a ir en Shabbat y ver que alguien les moviera la piedra en Shabbat? No, eso es imposible. Personas guardadoras de Torah no pueden ir en Shabbat y a un sepulcro menos para contaminarse. No, eso no tiene sentido. Por consiguiente, esta palabra mía, sabatón, quiere decir el primer día de la semana. Necesitamos, como les digo, sacar la lógica en palabras, acomodar las palabras para poder saber el verdadero significado. Ahora bien, en ese mismo capítulo de Marcos 16, pero en el verso 9, habla que nuestro Mesías resucitó por la mañana el primer día de la semana. También habla del primer día de la semana. Entonces, yo hago esta pregunta. Si nuestro Mesías muere el día 14 del mes, el 14 es el tercer día de la semana, y resucita hasta el primer día de la semana, ¿cuántos días son? Échenle cuentas, muere el 14. Entonces, contando desde el 14, 15, 16, 17, 18, y en la mañana del 19, que es el primer de la semana, son prácticamente casi 5 días, porque es 15, 16, 17, 18, 4 días, y serían 5 noches, porque es la noche del 14, del 15, 16, 17, 18, y en la mañana amanece que supuestamente resucita el primer de la semana. Lamentablemente esto no es así para todos los que creen que nuestro Mesías resucitó el primer día de la semana. Aquí la palabra en Marcos 16:9, la palabra primer día, como les decía en la enseñanza anterior de que si nuestro Mesías comió cordero o no, usa la palabra protos, que viene de pro, que significa antes. Esto quiere decir que nuestro Mesías resucitó protos sabatón, o sea, antes del día de sabatón, o sea, antes del día de Shabbat. ¿Por qué? Si muere el 14, es sepultado casi al amanecer, o sea, ya estaba por terminar el 14 de la noche, y en la mañanita amanece el día 15, entonces está 3 días, que es el 15, el 16 y el 17. El 17 es el sexto día de la semana. Y en la mañanita del 17, protos Shabbatón, vamos a decirlo así en hebreo, Shabbat, antes del día de Shabbat, resucita. Protos Sabatón, protos Shabbat. Antes del Shabbat resucita nuestro Mesías, no el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque ya miramos que mía sabatón significa primer día de la semana. Mía, la palabra mía, sí es primer o primero, pero acá no usa la palabra mía, usa la palabra protos, que viene de pro. Esto es antes del día de Shabbat. Se cumple lo que él dijo, que estaría 3 días y 3 noches en el sepulcro, vamos a decirlo así, porque el sepulcro es el corazón de Jares. En cuanto una persona entra, ya está en el corazón de este mundo. O sea, 15, 16, 17. El 15 es el cuarto de la semana, el 16 es el quinto de la semana y el 17 es el sexto de la semana. Y como es día y noche, el calendario de la Torah no es noche y día, entonces termina el último día, que es el 17, y empieza la última noche del 17. Y antes de que amaneciera para Shabbat,
Él resucita de entre los muertos. Está más claro en el agua. Esto es algo contundente y muy claro. Aquí les muestro este pequeño calendario del primer mes. Miren ustedes, en el primer mes del primer mes del año, les puse ahí los días de la semana, que es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y Shabbat. El primer día del mes primero cae en el cuarto día de la semana. El primer Shabbat del mes es el día 4, el segundo Shabbat es de la semana, del mes es el día 11, el tercer Shabbat del mes es el día 18, como les decía, y el último Shabbat de este primer mes es el día 25. Ahora bien, pongamos atención aquí en el tercer día, que es el día 14 en que él murió. Para el día 15, que es el cuarto día de la semana, él, antes de que amaneciera, él es sepultado, que viene siendo el 14 de la noche. El 15, como les decía, él es el primer día en que él está sepultado. El quinto día de la semana, que es el 16 del mes, es el segundo día que él está sepultado. Y el sexto día de la semana es el día 17 del mes, que es el tercer día en que él está sepultado. Y en la mañanita, antes de que empezara el Shabbat del día 18, Protos Sabatón, o sea, antes del día de Shabbat, él resucita con poder. Él resucita venciendo la muerte. Él resucita venciendo a todas las potestades antes del precioso Shabbat. Ahora, no hay nada, no hay escrituras en que digan qué pasó en ese día de Shabbat, qué fue lo que hizo. No hay nada de eso. Mas sin embargo, vemos que dice que en el día 19 del primer mes, que es el primer de la semana, Mía Shabbatón, van aquellas mujeres y dicen, ¿quién nos va a mover la piedra? ¿Por qué dicen eso estas mujeres? Porque el primer día de la semana, siendo el 19 del mes, ya era un día de trabajo, ya podía una persona removerles la piedra y ellas poder entrar. Mas sin embargo, se dan la sorpresa de que nuestro Mesías ya no estaba en el sepulcro. Ya él había resucitado. Es todo por el momento, espero que lo hayan entendido. Déjenme sus comentarios abajo, por favor. Espero les sea de bendición. Espero y la hayan podido entender. Shalom y bendiciones. Nos miramos a la siguiente enseñanza.